Bueno, entonces presentamos a Victoria que va a hacer una serie de preguntas al padre. Como venimos haciendo los encuentros anteriores, en el anterior estuvo Miranda, ustedes lo pueden encontrar en el YouTube. Y ahora Victoria, y esto vamos a ir también trabajando con algunos jóvenes que se vayan animando a preguntarle, y también para que los que se suman a al encuentro puedan hacer algunas preguntas, pueden dejar algunos comentarios. Así que bueno, bienvenidos a todos. Hola, buenas noches. Como dijo Ariel, me llamo Victoria Carandino, soy de Villa de Rosario, estudiante de abogacía, y le quería dar gracias por darme la oportunidad de estar acá, de poder sacar mis dudas, de preguntarle al Padre Hugo y sacar las dudas, ¿no?, con respecto a la vida espiritual. La pregunta que La pregunta que le quiero hacer, Padre, es ¿qué significa ser santo? ¿Qué significa la palabra santo, la santidad? eh, la palabra santidad significa estar despegado de muchas cosas. Digo. ¿Para qué nos despegamos? Para encontrarnos con Dios, porque de eso se trata la santidad. No es que el santo es una persona que vive con la mano pegada mirando para arriba todo el día. No, no, no. El santo eh, trabaja, reza, se integra a la comunidad, pero a veces no dejándose pegar por las propuestas que el mundo presenta, porque nos llegan de todos lados propuestas de todo tipo. Entonces el santo es el que sabe tomar distancia de las cosas para entrar en comunión con Dios, que no es todo el día, en algún momento, y así va haciendo esa experiencia de vida para responder al llamado que Dios ha hecho. Dije, la Madre Teresa dice que la santidad no es el lujo de algunos, sino es la posibilidad de todos, para todos. Todos podemos serlo de los modos más diversos, así que no es un impedimento. Padre, ¿cuál es la diferencia entre santo y beato? ¿Cuál es la diferencia? Por ahí se dice, tal persona la van a beatificar o la van a canonizar. Canon significa formar parte del orden que ya está establecido, la lista de los santos oficiales. ¿Ya? Y la beatificación es anterior. Beatos del latín significa feliz. O sea que los que ya van a ser canonizados ya en el momento que murieron ya son felices porque están con Dios. Eso quiere decir, cuando dice canonizado, cuando dice beatificado, quiere decir, ya están en la felicidad, en la alegría de Dios. La iglesia en el tiempo hará el proceso para que después sea nombrado. ¿No? Padre, ¿qué es el cuerpo incorrupto? ¿Qué dice la ciencia, la iglesia frente a ese hecho extraordinario? Incorrupto significa que no se corrompe, un cuerpo que no se corrompe. Normalmente y naturalmente el cuerpo humano se corrompe. Hay algún caso donde después de muchos años han descubierto que no hubo corrupción. Pero eso diría yo que son como pistas que Dios también pone para creer que hay algo después, que es la gloria de Dios, y que Él puede permitir que algunas personas no se degraden. María, por ejemplo, su cuerpo no estuvo sujeto a la disolución. Por eso se habla de la dormición de María, es decir, se durmió y la llevaron así. Este cuerpo nuestro, de María, ha ido a la gloria no descompuesto, sino que en su plenitud, nuestro cuerpo, porque es el cuerpo humano, el de María como el nuestro. Sí, porque hay muchos santos, por ejemplo, el Padre Pío, Santa Bernardita, o sea, se ve que sus cuerpos se mantienen intactos, como si estuvieran dormidos. Bueno, hay casos ¿Es un milagro, Padre? Bueno, es un signo, yo diría, mira, es un signo para ver que, que la pervivencia fuera de la muerte, después de la muerte, es una verdad. Bueno, esa tenía que ver con mi otra pregunta, dice. ¿Qué significa para Dios nuestro cuerpo después de la muerte? Porque Jesús y María subieron a los cielos en cuerpo y alma. ¿El cuerpo tiene valor después de la muerte? Porque dice, la incorruptibilidad significa que esa persona era santa o puede un santo no tener ese don.
Es decir, ¿todos los santos van a ser incorruptibles? ¿O No, puede ser que uno sea no, santo y no tener ese no, símbolo? por eso son casos muy particulares de la incorruptibilidad del cuerpo. El cuerpo está destinado a, aún así, por qué es el velatorio? ¿Por qué se vela a una persona? Porque el cuerpo que ya ha muerto, fíjense que en el lenguaje común se dice, cuando alguien murió, el que en vida era José, por ejemplo. O sea, cuando estaba vivo era don José, pero ahora que muerto es el cuerpo, son los restos. Ahora, en ese cuerpo ha habitado toda la vida el Espíritu Santo. Ahora el cuerpo ha quedado vacío de esto, y entonces parece un término filosófico, pero el cuerpo vuelve a la potencialidad de la materia. Es filosófico. Barro somos, barro volvemos, algo así sería. Bueno, sería Ceniza eso. somos, como Sí, has sí, dicho. digamos, y este cuerpo que queda en este mundo, el alma que está con Dios está esperando la resurrección final para que, no es fácil esto, para que el espíritu recupere el cuerpo glorificado, que no es el cuerpo que se desintegra, para que el alma o el espíritu pueda tener la forma. No, esto no es fácil, pero bueno. Necesita un cuerpo espiritualizado, que no es el cuerpo material que se degrada. No es fácil, ¿eh? No, no es fácil, porque si Jesús y María conservaron sus cuerpos. Claro. Ellos sí, porque no podían, no pueden volver a nada, porque ellos son, y María principalmente, ha recibido... Entonces nuestro cuerpo que tiene no tiene ningún valor después de la No, muerte. sí tiene valor, porque son los restos, por eso te dije, son los restos de... Ahora, eso se degrada con el tiempo. Sí. Claro. Entonces, lo que tarda mucho en degradar son los huesos, pero lo otro se desintegra con los años. Y bueno, el tema de la cremación, ahora la iglesia dice que está a favor de la cremación, pero ¿qué pasa si cremamos a una persona que resulta ser santa? Por ejemplo, ahora vamos a empezar a cremar a todas las personas. Pero... No, la cremación, la iglesia lo admite, la cremación, Sí. porque antes se admite como un modo, porque acá se trata, ¿qué pasa con el cuerpo? Y lo ponen en una sepultura, ¿no? O la cremación, que es quemar esto que ya... Solo que hay una idea equivocada y romántica de la cremación, que es decir, cuando yo me muera que tiren las cenizas, pero nadie siembra cenizas, pues la ceniza no produce nada, no tiene potencia de ser nada, es ceniza. Por tanto, es una idea romántica que viene del mundo. Entonces, eh, eh, aunque yo muera, el cuerpo se desintegre solo. En María y en Jesús no podía desintegrarse porque el cuerpo humano que ellos tienen ya está glorificado en la gloria de Dios. Ya, Padre, yo creo que mucho que tiene que ver, ¿no?, con el tema de la sepultura y cómo despedir a los muertos, tiene que ver mucho con las culturas, porque en los sí, vikingos, también. las culturas se prendía fuego, pero yo veo que en la Biblia Jesús en ningún momento ellos dicen de cremar, ellos No, ellos eso viene dicen, después. Aparte, ¿cuándo es? A partir porque de... si lo hubiesen cremado a Lázaro, Jesús no lo hubiese podido No, no resucitar. existían esas cosas antes. Y bueno, pero entonces, ¿por qué las hacemos ahora? Bueno, porque todo ha ido cambiando, la ciencia ha aportado lo suyo, ya han descubierto que pueden quemar los cuerpos y conservar las cenizas, que es Lo más importante. pero no para desparramarlo. Por eso en muchos lugares, en muchas iglesias, acá en la parroquia está el crematorio, es decir, la gente, digamos, trae las cenizas que le dan en el crematorio y se depositan en un pozo que se ha hecho ahí en la iglesia. Entonces quedan ahí. Son los restos, no podés reconstruir nada en una ceniza. Bueno, el otro tema que es muy importante, vamos a pasar al segundo tema ahora. ¿Qué es el enojo, padre? ¿Y qué? El enojo. ¿Es un pecado el enojo? Yo diría que es una... ¿Tiene que ver con la ira, que es un pecado capital? no, la ira no, porque la ira sí es pecado. Pero el enojo, yo me puedo enojar frente a determinadas cosas, pero eso no quiere decir que esté pecando. Estoy en desacuerdo con algo y esto me produce una mala... Es una actitud frente a determinadas cosas que han sucedido.
pero no quiere decir que eso sea pecado. Porque mi pregunta viene acá. Jesús se enojó varias veces y también Dios se enojó y desató su ira. Es un modo de decir, el enojo es un modo de decir Dios se enojó. Sí, hay partes. Por ejemplo, el enojo de Jesús en la sinagoga dice que agarró a los vendedores con un látigo. Entonces, no solo que se enojó, sino que ejerció violencia. Pero esa es otra cosa, vos sabés que no se entiende. Dice, Jesús también en otra parte se enoja con los discípulos y dice, dejen que los niños vengan a mí. Entonces Jesús se enojó varias veces. No sé si es enojo eso. Lo otro, lo que vos decís Sí. en el templo, eso no es enojo. Yo sé que la gente no lo entiende todo. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando entra al templo? Porque esto sucede cuando Jesús entra el domingo de Ramos, hay que tener en cuenta. Sí. Domingo de Ramos entró victorioso a Jerusalén. Y lo primero que hace es entrar al templo y... Ahora, yo voy a poner un ejemplo práctico. Bueno, yo soy de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, conozco mucho Córdoba, hace años que no voy, pero... Y yo he visto en Córdoba, por ejemplo, en la área peatonal están los manteros. Sí, Todavía existen los manteros. ¿Qué hacen esos manteros? Abren ahí y venden cosas. Por ahí les llega la noticia que vienen los inspectores. No sé si los inspectores les avisan que van a venir. Se juntan todos los noches y se van. Pasan los inspectores y vuelven a armar de nuevo todo. Eso más o menos pasó ahí. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con esto? Que ya el arca ya ni aparecía. El templo, esto que está ahí, ha terminado, digamos, el sentido del templo y todo lo que había en él. Lo digo de otro modo, cuando Jesús irrumpe de este modo en el templo de Jerusalén, lo que está diciendo, han irrumpido los tiempos mesiánicos, que no dependen de la vieja arca de la alianza, ni de ese templo de Jerusalén, ni de todo lo que existía ahí, porque el templo ya no es un lugar edificio, sino es la persona de Jesús. Eso se lo dice de algún modo en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando habla Jesús con la samaritana. Cuando la samaritana le dice, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros acá en el monte Gerizim. Y Jesús le dice, en el capítulo 4 de Juan, entonces Jesús dice, llegará un momento, ya ha llegado, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, vinculado a una persona, no simplemente a un lugar. Claro. Sí, acá dice como que Jesús quiere purificar el templo. Está en San Marcos. Sí, seguro. Claro. No, porque purificar la idea que ellos Han tienen. hecho una cueva de ladrones. Dice, Bueno, no, sí, mi casa será declarada de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. ¿Cuánto nos tienen que decirnos a nosotros ahora eso? ¿Por? Y porque a veces actuamos mal en la iglesia. A veces buscamos nuestros propios réditos en la iglesia. Y entonces estamos siendo ¿cómo que dice? Ustedes han hecho del templo una cueva de ladrones. Sí, dice, en las escrituras dice, mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Veamos si la iglesia la usamos para orar o para otras cosas que no tienen nada que ver con él. Padre, Y para afirmarme en mis cosas, para adquirir bienes, para un montón de otras cosas que no son. claro, porque dice como que ellos utilizaban la iglesia para vender cosas. Vendían palomas, cambiaban monedas. Eso hay que explicarlo, no estaba mal. ¿Por qué? Porque, te explico, había gente que venía una vez al año a Jerusalén. Y no permitían pasar, No, dice, sí, no permitían que nadie pasara por el templo. Eso ya sé. Entonces, hay gente que venía desde muy lejos y hay gente adinerada que venía lejos. No podía traer, digamos, un animal grande para sacrificarlo en un templo. Entonces ahí le ofrecían todo. Entonces iba y compraba y eso lo ofrecía como víctima por los pecados de la familia o de cada uno. Y entonces cuando María y José tenían que presentaban a niño Jesús, tenían que hacer una ofrenda. ¿Qué es lo que hicieron? Y llevaron 2 palomas, no podían hacer otra cosa. El que tenía plata traía un toro y lo sacrificaban, por ejemplo. Entonces, lo que el templo les facilitaba era adquirir cosas para que no tenga, para ofrecerlas después
como sacrificio por pecado. Después, eso es figura de lo que había. Pero ¿por qué se enoja entonces Jesús? ¿Por qué no No, quiere no que se se enoja, venga ahí? no se enoja. Está diciendo que los tiempos mesiánicos han comenzado. Pero lo Entonces, corre con un látigo, bueno, corre sí, de morir, le sí, llevan sí. los animales, Pero, tira las pero mesas. Jesús, te vuelvo a el ejemplo de los manteros en cualquier lugar. Pero Jesús hizo eso y se fue. Y habrán vuelto a armar todo el mundo y siguieron con eso. Pero lo que Jesús hace, vuelvo de nuevo a decirlo, es mostrar que los signos mesiánicos han irrumpido. Y todo eso ha fenecido. Sigan haciendo ustedes lo que ustedes quieran. La cosa es distinta ahora. Dice Éfeso, si se enojan no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Es decir, como que entonces el enojo no es un pecado, si te dura todo el día, sí. Si guardas, No. si te duele, puedes guardar rencor, el rencor es. Entonces, pero después dice también en el Salmo, no tengan, como es Salmo 37:1, no te enojes, no tengas ira, pero también es como que Jesús, como Dios, sienten como ira. Entonces, si me dicen a mí, no tengas ira, que soy una simple pecadora. Solo que en Dios la ira Sí, es la otra cara del amor. Te lo voy a decir todo con un ejemplo. Te amo tanto que no me es indiferente tu mal comportamiento. ¿Me entendés lo que te digo? sí, Te amo tanto, no me es indiferente las cosas que haces y eso me provoca. ira. Entonces la ira es el reverso del amor, porque si yo no te amara, hacer lo que vos quieras. Pero eso no sería ira, sería como un castigo. Bueno, por eso hay que entender la ira como un desborde de uno es una cosa. La ira de Dios no es un desborde porque Él no puede desbordar. La ira de Dios, por eso digo, como un ejemplo, es la otra cara de la verdad. Te amo tanto que no me podés hacer ninguna cosa. Pero Que no me entonces estás duela. utilizando mal la palabra, porque No. si decimos que ira es un pecado capital, Dios no puede tener ira. De última nos está castigando del amor. No, porque Dios puede tener ira, pero en este sentido. La ira como una Cuando cosa. destruyó Sodoma. No, pero eso era porque había Sí. tantas barbaridades. Pero en este caso, la ira es, te vuelvo a decir, la ira es como fruto del amor defraudado. ¿Y nosotros podemos sentir enojo, ira o es un pecado? La ira sí, porque es desbordarte frente a una situación sin, inclusive te puede suscitar el deseo de venganza. Pues, digo. Por eso dice que la ira es un pecado capital, porque te puede suscitar la venganza. ¿Por qué se llaman pecados capitales? Capital viene de caput, cabeza. De esto surgen un montón de otras cosas. Por eso son capitales. Pero yo viste como dice que Jesús es nuestro maestro. Y yo digo, bueno, si a mí me dice que yo no me tengo que enojar porque dicho sea de paso es una cuestión que me pasa seguido, y Jesús se enoja. En las cosas de todos los días no te enojas muchas veces. Uh-huh. Y sí, Sí. yo también hoy día estoy muy enojado y muy dolido. Pero a Jesús a mí le pasa, entonces yo digo, ¿por qué no me va a pasar a mí si a Jesús le pasa? Dice, Jesús se enojó por la falta de fe de los fariseos. También Jesús Pero la Biblia usa, y no es sonsa la Biblia dice palabras, Padre, dice se enojó. Se enojó. No es indiferente a lo que hacían ellos. Es decir, solo que su enojo no es tomarse venganza nunca. No, porque dice que él es dueño de sus sentimientos y no puede controlarse. Y nosotros no podemos controlar. Es corrección. Te vuelvo a decir lo que te dije antes. Porque te amo, no me es indiferente tu comportamiento. Claro. Porque cuando uno ama a alguien, espera del otro la reciprocidad en el amor. Y si yo te amo y vos andas haciendo máquinas por ahí, me va a doler. No puedo yo evitar tener que decirte y quizás la corrección. Siempre y cuando hagamos lo que dice Éfeso, que no te dure todo el día, no le des oportunidad al diablo. Porque es dejar que entre, sí, un enojo, pero me puede venir bronca, rabia, deseo de venganza. Y ahí dejas que se instale en tu corazón y haga cosas peores. peores. Y entonces te cuesta perdonar. Ah, claro. Porque, mira, cuando dice que hay que perdonar al enemigo,
mucha gente no entiende esto. ¿Cómo, si vos sos enemiga mía, ¿cómo te voy a, cómo te voy a amar? Y entonces yo digo, el peor enemigo somos nosotros mismos. Mi egoísmo, mi ambición, mi comodidad, mi falta de compromiso, bueno, un montón, no puedo decir tanto, pero... Bueno, padre, la tercera y última parte, bueno, tiene que ver con el Apocalipsis y los 4 jinetes. Parte de la Biblia dice que no vamos a saber cuándo Jesús va a llegar a nuestro mundo. Dice, Eso yo me voy, pero voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Es decir, sabemos por parábolas que algún día va a llegar y que no sabemos si vamos a estar listos o no. Pero, no, él dice que hay que estar preparado porque no sabe, porque dice, así como el ladrón viene, bueno, no sabe cuándo llega el ladrón, así tienen que prepararse ustedes porque no saben cuándo, qué es lo que yo estoy tratando de preparar para que la muerte no me sorprenda, aunque la muerte me va a sorprender. El Apocalipsis dice que va a haber señales o signos y yo digo, ¿cómo lo vamos a interpretar? Dice que van a aparecer 4 jinetes, el de la guerra, el de la enfermedad, el de la muerte y el hambre. Entonces dice... Pero estos jinetes han aparecido y siguen apareciendo. ¿Qué es lo que es el COVID? Por eso, entonces digo, ¿cómo interpretamos esto? Si no puede ser, padre, que los signos que estén pasando en nuestra actualidad nos demuestre, por ejemplo, el jinete y la guerra. Ahora, sí. Victoria, frente a esto, digamos que sí, ¿cuánta gente entiende esto? La gente que está en la droga, en la joda, en todas esas cosas, no entiende estas cosas. Pero nosotros, dice la Biblia, que nosotros tenemos que hablar del fin de los tiempos, tenemos que hablar del fin. Nos paremos en la plaza y empecemos a decir, son todos unos pecadores. Pero, padre, es algo que preocupa mucho, porque si estamos viendo el jinete de la guerra, actualmente estamos en guerra, y no solamente, no solamente con Rusia, sino que nosotros en Argentina estamos en guerra con los narcos. No, y las guerras narcos. Las guerras políticas, las guerras dentro de la comunidad, entre un grupito. La desunión, la enfermedad, el COVID fue la pandemia más grande que se dio en la historia. Para vos, para ahora, pero en la historia ha habido cosas mucho más graves. Y en la Argentina. La muerte, ¿cuántos suicidios, cuánta gente últimamente se está muriendo por suicidio, por droga, por inseguridad? Muertes por día, o sea, es alarmante el número por suicidio, por chicos jóvenes que se mueren por droga. El hambre, bueno, el hambre es algo que siempre existió. Y es como que eso, digamos, como que me preocupa porque qué poco sabemos, ¿no? Del apocalipsis, cómo tenemos que tomar los signos, las señales. Hay un texto, no me acuerdo ahora, porque dice, yo te conozco y reconozco que tenés mucho celo por la verdad, que haces esto y aquello en bien de los demás. Sé que estás en contra de los perversos y todo, pero hay una cosa que te tengo que reprochar, eso vale para todos, ¿eh? Hay una cosa que te tengo que reprochar, se ha perdido el amor primero. Se ha perdido. Entonces, hay un enemigo que en ese sentido es terrible, que es la rutina. Y esto le pasa a un enfermero, a un médico, a un sacerdote. Estamos acostumbrados a tratar, el médico está acostumbrado a tratar enfermedades, entonces venís vos, a ver, abra la boca. Por ahí el médico en la rutina no se da cuenta y te trata como un objeto de medicina. No, Victoria, pasa, a ver, vamos a ver qué te pasa. Yo digo, más que el remedio me hace bien el trato que el médico tiene conmigo para hacerme sentir cómodo. Y el sacerdote también, y muchos oficios caen en esto. Se habitúan la rutina y todos lo hacen con carga. A ver, vamos a ver. Se ha perdido. ¿Cuánto entusiasmo había en el sacerdote cuando fue ordenado para empezar a celebrar misa? Después la rutina te empieza a desgastar, te empieza a perder. El médico, el abogado, todo. Tanto se preparan para esto y ahora que están ejerciendo, la rutina te termina destruyendo si no te das cuenta. Por eso,
Reconozco todo el trabajo que vos haces, toda la dedicación que tenés, todo tu empeño, pero hay algo que tengo que recordar. Se ha perdido el amor primero, el entusiasmo primero de aquello que querías hacer. Eso lo dice el Apocalipsis ahora en la iglesia. Sí. Lo dice varias veces. Varias veces. ¿Viste la lectura que cuando uno se casa, que hace referencia al amor? La lectura que se lee en los casamientos, no sé cómo es. Hay varias. Bueno, y él habla mucho del amor y dice que las cosas que hagas y si no tienen amor, no valen nada. Vos podés venir todos los días a misa, podés ayudar a los pobres, podés hacer un montón de cosas, pero si no lo haces con verdadero amor e intención, no vale nada. Un ejemplo práctico. ¿Se puede hacer sin amor la comida? Sí. Sí. Hay muchos que lo hacen sin amor. Sin amor rápido, así, para comer, irse a dormir o a trabajar. O sea, por eso muchas veces se dice, esto lo he hecho con amor, no con un ingrediente, con amor. He puesto todo el empeño para que salga bien, sabiendo que es para usted. Un amor. Tienes razón. Luego, el amor es probable que se pierda. Yo digo esto pensando lo que los medios de comunicación nos hacen saber, los femicidios, por ejemplo. Yo siempre pienso, este hombre que mató a su mujer delante de los chicos, o la mató, en el principio, cuando ellos se conocieron, no se amaron, si no, no se hubieran juntado. Sí, se amaban. Se han amado y han vivido el amor y han tenido hijos, inclusive. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Que se han constituido en enemigos al punto de que el hombre la mate a la mujer y se suicide, pensando que el suicidio le exime de un juicio. Eso es la desunión. Y bueno, la falta de amor el dicho que dice divide y gobernarás, lo que justo dijo Dios hoy, que dijo Jesús. Gobernarás es el argumento que tienen todos los sistemas que buscan nada más que el poder y nada más, ¿no? El Evangelio no dice divide y gobernar, sino integrar todo. Y Jesús dijo hoy, o sea, lo que vimos en la misa de hoy, que deben permanecer unidos, y permanecer unidos, y cantamos la canción a través de la oración, para mantener una familia unida. De muchos modos, con la idea, con la intención. Es difícil mantener la unidad, Padre. Mantener la unidad del pueblo, de la iglesia, la familia, tantos divorcios, en los hermanos, cuando pasa lo de las herencias. Bueno, aunque vos es difícil, pero hay muchas cosas en la vida que son difíciles. La vida no es un regalo así como que me va a ir todo bien. No, bien, y a pesar de las dificultades y teniendo fe, Él me va llevando a sobrellevar y sobrepasar las dificultades. Por eso cuando Jesús está en el huerto y dice, sabe toda la pasión, sabe todo lo que va a venir. Entonces le dice, en la libertad que él tiene antes que esto suceda, Padre, si es posible que pase en mí esto que va a pasar, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y cuando él se entrega a la voluntad del Padre, va a pasar todo eso, y aunque le hagan todo lo que sea, la fuerza del Padre lo va a mantener en pie para soportar todo el castigo de contradicción. A él, como también a nosotros. Digamos, esto tenemos que creer. Bueno, llegamos, estamos en horario ya de terminar. Pero si no podemos seguir. Está bien. Estábamos todos escuchando acá. Muy interesante la charla. Bueno, muchas gracias. Vamos a pedirle al Padre que nos dé la bendición a los que están viendo y a los que están conectados. Bueno, tuve una primera charla de este modo con Miranda, ahora con Victoria, y han venido otros jóvenes que quieren hacer lo mismo. Así que, es más, si vienen 2 o 3 y se juntan acá y me preguntan. Aparte, yo no tengo todas las respuestas. Esto también. Yo voy por tanto todo lo que yo puedo. Pero yo también tengo preguntas y interrogantes que trato de dilucidar. Bueno, que el Señor nos bendiga y les bendiga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.